como ejemplo. Eso es la verdad, eso es lo que puesto cristocéntricamente, y no solo encaminado al pueblo, sino encaminado a todas aquellas necesidades o todos aquellos pecados que uno tiene internamente como cristiano. Amén. Entonces, como cristiano uno, ojalá fuese así, de que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal y todo sea disipado. Sería lo ideal. Yo como me hubiera querido cuando algún papá rencor, no le gustaría estar exento y libre de rencor. Todos quisieran eso. Pero la verdad es que, desgraciadamente, entre comillas digo, desgraciadamente, porque todas esas deficiencias que tú tienes internamente sirven para que tú te vayas superando, siempre y cuando tú llegues a tiempo para descubrirlas. Entonces, entre esos procesos hay una oración que impacta mucho mi corazón, y es la oración de la serenidad. La oración de la serenidad dice: Señor, concédeme serenidad para cambiar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Concédeme serenidad y dame valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar. Y Señor, concédeme o dame sabiduría para conocer la diferencia entre ambas cosas. Está aquí. O sea que son tres componentes que tiene esta oración. Aceptar las cosas que tú puedes cambiar. ¿Sí? Valor para cambiar las que sí puedes. Y sabiduría para conocer la diferencia. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, ¿tú sabes las cosas que puedes cambiar? ¿Tú sabes a esta altura de tu vida? Aquí han venido de un año, por lo menos aquí en este templo. ¿Sí? A esta altura de tu vida tú ya te conoces. No. Tú ya sabes cuál es tu talón de Aquiles. Tú ya sabes. Entonces, yo te quiero hablar de algo que estoy seguro que no quisieras tener, pero que lo tenés. Y no importa el grado de espiritualidad que tú tengas. Puede ser recién convertido, o puede ser hace 20, 30 años de convertido. ¿Sí? Puede ser un estudiante de la escuela de teología, o un estudiante, quizás nos vamos a ir un poquito más abajo, un estudiante para la doctrina básica, para prepararte al bautismo, o un pastor de otra edad. O sea, señores, no hay diferencia. Estás aquí. Entonces yo quiero que tú vayas al libro, a la Epístola Universal de Santiago. Es casi el final de la Biblia de Santiago. Salud. Santiago, capítulo 1, y la 20. Apagame las luces, hermano. Por favor, todas las luces. Y enfócate en lo que vas a ver ahorita. Después te digo el versículo que vamos a leer. Enfócate. Valga la redundancia. Ven este video. Se tiene audio.
sabiduría y nos dejamos llevar por la ira. Esa es una parte. Tendría que haber un programa por ahí que lo baje más. Nos llevaron por la ira, pero todos podemos cambiar. Pero si está entendiendo, ¿verdad? Mejor para que lo entiendan, si no se lo repiten muchas veces. ¿Podríamos nosotros aplicar la oración de la serenidad a esto? Hoy más allá todavía, ¿cree usted que la ira, ya sabe usted la diferencia o en qué lugar la tiene? ¿En las cosas que puede cambiar o en las cosas que no puede cambiar? Yo le decía al principio, aquí no diga, aunque es bravo, no me diga mentira que usted viene a Dios, porque todos, oiga bien, todos tienen ese lugar que se llama ira. Aquí no hay nadie, ni aquellos cuidaditos con las matas rascallando. Esos son los peores. ¿Ya? Eso que una apariencia ahí de que, ay, si no hace nada, ay, que es un santo. Pero a la hora de la suerte sale el doctor Merengue, ¿se acuerdan del doctor Merengue? Que sube por dentro como un diablo así, que explota. Hay todo tipo de personas. Hermanos, la ira está en todos. En todos. Nadie puede venir a decir aquí, si no va a llamar a Dios mentiroso, entonces. El mismo Señor Jesús se enojó. El mismo Señor Jesús, a través del apóstol Pablo en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tranquilo. Entonces, yo quisiera ver, o quisiera explicarte, o quisiera predicarte que con Cristo en tu corazón jamás en tu vida te vas a volver a no te vas a ayudar. Señor, hermano, ¿pero qué es? La ira y el enojo es lo mismo. Es lo mismo. Yo estaba queriendo matar en mucho tiempo de mi parte y decir, no puedo enojar poquito, es lo mismo. Yo he estado investigando, he estado leyendo comentarios y al rato he encontrado un montón de significado. Dice, la ira es una emoción que se expresa con el resentimiento, furia o irritabilidad. Proviene de una amenaza o daño recibido. La ira es un enfado muy grave y violento en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. Aquí, la ira es un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enojo que puede surgir como una negación a la verdad. Miren qué tremendo. Son diferentes conceptos. Y dice, la ira es la impaciencia en los procedimientos. Miren qué interesante esto. La ira es impaciencia en los procedimientos. La ira es intolerancia hacia otras personas por razones de religión, de raza, de inclinación política, hasta inclusive de inclinación sexual. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que me refiero? Por diferencias de opiniones en cuanto a la preferencia de un equipo de fútbol. ¿No, hermano? Claro que sí.
el real y el falso. En la alianza, como ahorita, que vamos a ser campeones, pero bueno, eso no es ya, y todos ayudados. Pero hay diferencias, naciones. No, con los catrachos no nos metamos. ¿Se acuerdan de la guerra del fútbol? Hermano, esos conceptos de ira, pero yo me quedo con impaciencia en los procedimientos. ¿Y saben lo peor de la ira? Quizás no tanto es el efecto momentáneo que te causa todos esos conceptos al que más te convenza y en el cual Dios te identifique y en el cual el Señor te diga, es cierto, aquí. El problema no es tanto que yo explote. O sea, el problema no es tanto de que yo me la quiera desquitar, que lo vamos a ver más adelante, que no es el punto. ¿Saben cuál es el problema? El creer que con base a mí mismo, yo voy a hacer que las cosas sucedan a mi conveniencia. Está aquí. Y súmele más, lo voy a sumar más. Voy a creer que con mi enojo, con mi ira, que con la posesión en mi interior, el dominio total de esa emoción, Dios va a obrar. O sea, yo voy a manipular a Dios por mi estado emocional que tengo, porque alguien no piensa igual que yo. ¿Está aquí? Porque alguien no hace las cosas que yo quiero. Porque alguien no actúa como yo quiero. Porque alguien no hace las cosas al pie de la letra como yo se las estoy diciendo. Porque alguien no es Alianza. Porque alguien no es Barcelona. Eso es nosotros vimos la palabra, no la digo el Señor. No la digo. ¿Está quién? Tengo un versículo claro para esto. Por eso le dije que viera su Biblia en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo número 20. Le doy un amén si lo tiene. Dice, ¿qué dice? Díganse que está en la paz, por favor, decídese. ¿La ira de quién? No. ¿Qué hace la ira del hombre? ¡Qué tremendo! Por eso yo te decía, Señor, muchas veces nosotros creemos que porque tenemos la razón, inclusive el derecho que puede existir, la misma razón. Pero no le vas a dar la mano a Dios jamás. Por eso yo te decía, el problema de este sentimiento no es tanto que yo le pego la patada a él. Bueno, sí es malo, pues, pero ¿saben cuál es el problema? Creer que en ese estado emocional mío Dios va a obrar en mi favor. Eso es lo más catastrófico que puede haber. Creer porque yo he sido dañado, porque a mí me han vulnerado mi derecho. Creer porque a mí, a cualquiera puede ser, pero a mí nadie me puede hacer nada. Entonces Dios va a mover todo su poder, va a ordenar a los ángeles aniquiladores con espadas grandes, no a proteger, sino a descabezar. Porque estoy molesto. Requiero. Pero Santiago es bien claro. Esa epístola le doy gracias a Dios porque voy a predicar quizás todo el mes de enero de la epístola de Santiago. Decía, Señor, quiero predicar esa epístola. Es una epístola que algunos creen, inclusive Martín Lutero, que fue el revolucionario de todo esto del Evangelio, era un monje, abogado también creo que era, por cierto, sí, creo que era abogado, los abogados, benditos abogados, que creen que no son santos. Entonces le cuento ese chiste del abogado porque se me va a olvidar. No, porque hay muchos abogados que no vienen a Entonces Martín Lutero creía que esta epístola no era muy conveniente porque él creía que demostraba
que la fe y la salvación tiene por razón. Mentira. Esta epístola es una de las epístolas más prácticas que hay, más del día a día. Estos mismos los temas que tiene ahí. Pero es una Biblia. Ya va a ver qué. Los temas en cada versículo, en cada capítulo, hay unos títulos arriba. Miren lo que tiene. Las pruebas. ¿O no? Del versículo 2, capítulo 1, arriba dice, la sabiduría viene de Dios. El versículo 1, 12, arriba tiene un tema que dice, soportando las pruebas. Está aquí. Arriba del 19 dice, hacedores de la palabra. Arriba del 2.1 dice, amonestaciones contra la parcialidad. Arriba del versículo 14, capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta. Y miren que Dios me dé sabiduría para hablar de este tema. Del 3.1, ¿qué dice arriba? La lengua. La sabiduría que viene de lo alto. La amistad con el mundo. Juzgando al hermano. 4.11 arriba, por lo menos en la versión Reina Valera de su tiempo. Mire el 13. Arriba del 13, ¿qué dice? No os gloriéis del día de mañana. El 5.1 dice contra los ricos opresores. Y el 7 dice sed pacientes y orar. Esta epístola es todo lo contrario. Esta epístola fue escrita por el hermano de Jesús, Santiago, que era hermano Jacobo. ¿Sí? Y puedo decirle de que si él escribió, la escribió con una solvencia de punto. Entonces era alguien que en realidad estaba en constante oración y en constante intimidad con Dios. ¿Para qué? Para poder escribir esto, y no solo escribirlo, sino que cumplirlo. Amén, hermano. Entonces, lo que yo te quiero traer, esta epístola es de mucho beneficio para tu vida, va a ser de mucho beneficio para ti en el 2013 que viene. Esta epístola puede cambiar tu forma de ver las cosas, porque la barrera que Dios te está poniendo es que tu enojo no le va a doblar la mano a Dios. Y una de las circunstancias que te hace airar a ti es el contexto de este versículo que dice 1.20, donde dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está aquí. Yo no puedo explicarte ese versículo aislado, no puedo sacarlo del contexto y aislarlo y que su significado por sí solo tenga algo. No, tiene un contexto. Y el contexto de esto, para aterrizar el Señor en esto, en este principio bíblico fundamental y básico para tu vida, para tu desarrollo humano, para tu relación con los demás, es ese. Es las pruebas. De eso habla anteriormente. Si tú ves los versículos 1, estás aquí, hermano. Del 1, del 2 al 5, habla de prueba. Y del 1, del versículo 12 al número versículo 10, del 12 al 15, habla de otro tipo de prueba. Ahora, lo que te quiero decir de que las pruebas, los problemas, las aflicciones disparan la ira. ¿Sí o no? Tu situación actual, lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, el dolor, dispara la ira. Y Santiago lo que está diciendo, el Señor a través de Santiago lo que está diciendo, ojo, puedes enojarte, pero tu enojo no va a obrar la justicia en Dios. Porque ¿sabes qué justicia? Te lo he dicho muchas veces, estar sencillamente a cada uno lo que le corresponde, eso es justicia. Amén. Ahora, Dios, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios justo, pero es su justicia. Entonces Dios ve las cosas desde otro punto de vista como tú la ves. Estás aquí. Entonces, por lo tanto, el apóstol dice, no importa
Señor, Señor, mira lo que me hizo, te suplico, Señor, que le mandes legiones de ángeles para destruir a él en su casa, en su negocio. Y gente que no hace. Entonces Dios lo que le está diciendo esta mañana, hermano, es sí, ojo, hay iras, hay enojos, y el sufrimiento y el dolor traen como consecuencia un malestar interno, emocional, desequilibrado, ¿o no? Bajo la influencia de la ira no puedes pensar. Bajo la influencia de la ira no, sí actúas, pero no puedes pensar. Sos impulsivo. Bajo la influencia de la ira te dejas ir por proporción, como dice el paso 2. Te dejas ir bajo ese impulso. Y cuando estás sobre, no posesión, no quiero decir esa palabra, influenciado sobre ese no, que expresa tu linda y adorable boca. Salen palabras de amor o de odio. Imagínate si tu vida obrara la justicia de Dios. Todo lo que decís en los momentos de dificultad, de ira, y lo que actúas, Dios te lo concediera, te lo tuviera mujer, hijo, pastor, jefe, de solo, ¿o no? Pero como es la justicia de Dios, no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero como es la justicia de Dios, entonces puedes tener las herramientas que tengas, puedes quebrar lo que querrás quebrar, pero Dios no lo va a poner. ¿Por qué? Porque Dios actúa bajo su justicia sobre sus parámetros de amor, de misericordia, de brazos abiertos y decirle, Señor, ven a darme la gracia. Lo fuerte que Dios obrara bajo tu vida, que repito, no tuvieras a nadie, estuvieras solo, quizás ni vos mismo. Ahora pregunto, ¿quién no tiene ira o no ha tenido ira alguna vez en su vida? Todos. Por eso que el Señor primero le habla a través de Santiago a los que habían sido dispersados, como dice Santiago 1:1, estás aquí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No estoy hablando de los 721 años antes de la venida de Cristo, cuando los asirios llegaron y dispersaron a todo, no. De una segunda dispersión, que ¿sabe quién la hizo? Busque Hechos 8:1. Hechos 8:1. Hermanos, si me está atendiendo, denle un aplauso al Señor, por favor, porque yo soy medio equivocado. Los destinatarios quieren que usted vea en realidad quiénes eran. Hechos 8:1 dice: y Saulo, los tiene, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué dice? Persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a otros. Entonces, Santiago estaba diciendo, hey, a todos aquellos creyentes, a todos aquellos buenos cristianos, a todos aquellos que se han convencido que Jesucristo es el Rey de su vida y que han transformado su corazón, aquellos que han venido arrodillados ante la presencia de Dios y han dicho, Señor, quiero ser diferente, y que habían sido dispersidos, que habían sido sacados a la fuerza. Les empieza a decir a ustedes, hermanos míos, en el 2, 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, ¿qué dice? Cuando os halléis. O sea que está implicando, o sea que está incluyendo, o sea que está declarando que vas a tener dificultad. Cuando os halléis, o sea que te va a pasar. No dice cuando estés, no, cuando os halléis. Aquí, hermano. Cuando os halléis, cuando lloréis,
cuando sufras, cuando te quedes sin trabajo, cuando tengas un divorcio, cuando te calumnien, cuando te hagan daño, cuando te peguen un trompón, cuando te roben el carro, cuando te roben la casa, cuando te embarquen, cuando te griten, cuando te achiquen delante de todo el mundo. Aquí, hermano, cuando te avergüencen, eso quiere decir en otras palabras, cristiano, a ustedes decía Santiago, cuando estén llorando y sufriendo en las noches, que vayan cómo hacer para que su hijo cambie. A ustedes que vayan cómo hacer para pagar la luz, el colegio, lo que sea. Eso es lo práctico de esta epístola. Es práctica. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a leer todo de un solo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falten cosa alguna. Yo he dividido el primer versículo, el primer capítulo, y en el contexto de airado, pero no pequé, en el contexto de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en dos tipos de circunstancias, dos tipos de pruebas. Una, le llamo las pruebas santas, que son del versículo 1 al 5. Esas son las pruebas que Dios envía. Sí, hermano. ¿Por qué? Por lo mismo que dice. ¿Ven? Ponemos 1, 2. Santiago, por lo mismo que dice, ya te explico, son las pruebas santas. Hermanos míos, tendrán por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué prueba era ahí? La prueba de la fe. El prueba en qué estás parado. El prueba si en realidad lo amas de verdad o solo con los beneficios que trae el Evangelio, porque trae bendición de todo tipo. Así dice el Señor. Prueba tu fe. Hay pruebas que vienen de Dios, hay pruebas que de plata, hermano, tú decís, ¿y por qué me está pasando eso? Es cierto. Hay pruebas que tú no tienes nada que ver con eso, que desgraciadamente no son las mayorías. Ojo, repito, desgraciadamente no son la mayoría. Pero estas pruebas santas llevan con un fin determinado: hacerte mejor cristiano, hacerte mejor padre de familia, hacerte mejor hermano, hacerte mejor hijo, hacerte mejor cristiano, hacerte un mejor amigo. Esta es la prueba de tu fe. Esa es la prueba santa que Dios permite cuando no sabes qué te está pasando, pero que tú tenés un gozo, porque gozo no es alegría. Ahí no dice alegría. Dale el page de arriba, por favor. El 2. Vente. Hermanos míos, tener por sumo, ¿qué dice? Gozo. No dice, estén alegres, contentos, cantando. No dice eso. Dice gozo. Y el gozo, se lo he dicho muchas veces, es esperanza, es certeza. ¿Sabe qué es el gozo? Es la descripción de la fe, la convicción y la certeza de que todo va a salir bien al final. La convicción y la certeza que hay un Cristo, que hay un Dios que en realidad tiene control de mi vida. Por eso es la prueba santa. Y vos sabés cuándo viene prueba santa. Y vos sabés cuándo Dios está volteando tu carácter. Porque dice más adelante, hermanos, tenemos sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dale allí. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Si la paciencia es un fruto del espíritu, si la paciencia no te la compras, mire, llegas al súper, te metes a la puerta, paciencia, paciencia, aquí, de paciencia, me lo llevo. ¿Cuánto vale este frasco? Contiene 25 mililitros de paciencia. Denlo, con IVA o sin IVA, la toma. Ya tengo paciencia. Está aquí. Por eso es que Dios permite esa prueba, porque quiere que sea mejor.
Entonces me empieza a golpear con esa prueba santa. De aquí. Por eso Dios dice, hermano, gócense cuando yo tomo control de su vida, en otras palabras. Gócense cuando yo los agarro y empiezo a volver como el barro. Aquí el barro tiene voluntad mejor. Dígame, Señor, palabras sabias tienen que salir, o preguntas sabias después de ese sufrimiento, o en el sufrimiento, Señor. ¿Qué quiere decirme? Aquí, Señor, ¿para dónde me lleva el ministerio? Porque mire, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dale, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? No, que estamos hablando a medias. Seáis perfectos. ¿Y qué dice? Miren, dice una palabra bien salvadoreña. Es una palabra bien, cabalito. ¿Cuándo usas el cabalito? ¿Ah? ¿Cómo es que no queda el vuelo? Cabalito. Uno. Caballito, papá, ¿cómo te salió? Cabal, como yo decía, o sea, algo equilibrado. Entonces, por eso el Señor está diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí, hermano. Bendita esa prueba de donde venga, de todos modos la vas a pasar, porque Santiago empieza diciendo, cuando vos allí se tienen esas pruebas, no está diciendo, por si acaso alguna vez vas a estar en algún problema. No, te estás acelerando y lo has vivido. Y la palabra de Dios, más que mi prédica, es tu testimonio, tu vivencia. Señor, híjole, si cuando estoy contigo más problemas tengo, el Señor quiere cubrirte. El Señor quiere que cuando llegues a su presencia te diga, por el siervo fiel, soportaste. Esa es la prueba santa de Dios. Esa es la prueba que te viene, pero a veces te has despedido del trabajo y vos no sabes ni por qué. Allí sí os ve aquel dicho, si yo pasando iba y la pedrada me cayó, ni por metido pues, sino que de plano pasando iba. Ya, una cosa es que está pasando ya, le está pegando y te metes al pleito solo para ver, ¡pum! Vale. Ahí sí, por metido. Aunque ibas pasando, estás aquí. Esa es la prueba primera. Señor, ¿por qué este proceso de negocio, Señor, debe ser? Si yo he sido buen padre, buen esposo, fiel, proveedor, a saber de qué fiera te está zafando el Señor, papá. Oye lo que te estoy diciendo con conocimiento. Ya, a saber de qué fiera. A saber de qué fiera te está salvando, Señor. O a saber de qué marido te está librando. Hermano sacrilegio. El negociado aquí, que Dios les ha dado en su gran misericordia, le dan un segundo chance. Ya me imagino que Dios obrara contra ti o con tu ex. Si Dios y la ira del hombre obrara la justicia de Dios, estuvieras puerto o puto, yo no sé que estás caminando, no sé cómo. Porque el deseo de tu ex para ti no va a ser, Señor, bendícelo grandemente o bendícela grandemente. Está aquí, hermano. Amén. Ojo, gracias a Dios, por eso prueba santa viene para protegerte, para que digan en un momento determinado, yo sé lo que es pelear la batalla de la fe, yo sé lo que es ser un cristiano, yo sé cómo puedes salir del problema a tu amigo que tiene problemas. O sea, no puedes perdonar. Si una prueba santa no puedes, no hay efecto alguno de perdón si no estás en una situación que ha sido agraviada. Tú le pedís, Señor, quiero ser misericordioso. No, son las peticiones de los cristianos tipos de eso. Eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Señor, quiero ser amoroso. ¿Cuál es? La antecesión de qué? La antítesis o el concepto antes para llegar a ser apóstol. ¿Qué te tiene que pasar?
Tienes que demostrar el amor. El Señor dice, es que siempre que realmente te amo. ¿Ah? Eso siempre, eso dice el Señor. Es que siempre que realmente te amo. ¿Qué más? En otras palabras, ¿qué hacer de bueno? El chiste no es ahí. El chiste es amar al que no te ama. Ahí viene el efecto, el resultado de la perfección. Ahí viene cuando te llamas cristiano y con el Dios de verdad. Ahí es cuando el diablo le das con la boca callada y sentada a un lado, porque ve tu reacción al pedir la casa. Que Dios te la envía y te volverá. Dale un abrazo a eso, porque te está. Esa prueba, aunque venga de Dios, que no ama. Sí, crea un malestar interno emocional. ¿O no? Esto viene otra prueba, que es la del 1.12. ¿Ven qué corto? Santiago 1.12. Esa no es la prueba de Dios. Esta es la prueba que tú mismo la has producido. Que tu sufrimiento y tu lloro vienen por lo errado de tus decisiones. ¿Estás aquí, hermano? Dice, hermano, de 12, 20, 12, 1, 12. Entonces dice, bienaventurado hermano que soporta la tentación. No habla de prueba, habla de qué? Tentación. Y yo te voy a poner lo que es una tentación. La tentación es algo que si yo pongo que sea alcohólico, yo soy alcohólico, entonces yo vengo y veo la botella y no me estoy dando vueltas, la veo, y vuelvo a ver otra vez, y sigo pasando, y vuelvo a ver otra vez, y me quedo viendo. Me imagino cosas y me acerco más y le empiezo a acariciar y a deleitar. Esa es la tentación. ¿Sí? Lo dice. Porque cuando haya existido la prueba, recibirá una nueva vida que Dios ha prometido a los que le aman. Siempre, ojo, siempre que tengas la culpa, está el amor de Dios. Y hay premio por el que soporte esa prueba, se mantiene firme, no obstante tú tengas la culpa, no obstante te orientas al toro, así es. Bueno, pero no obstante tú estás ahí, si Dios te está diciendo, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. En otras palabras, si Dios te está diciendo, si es un prueba para vos, quítalo. No les dé dando más vuelta. O si vos sabés que ahí va a estar el cuadro, en ese lugar, yo no voy y punto. Digo, no, eso es sacarte un ojo y cortarte la mano. No creas que vas a agarrar un cuchillo. No, lo tuerco porque el Señor dice en su palabra. No, es sencillamente apartarte. Pero dice el Señor, cállate de mí. ¿Me está entendiendo? Y miren lo que dice. El 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Todo lo contrario, ¿sí o no? No es tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Seguimos adelante, el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de los valores que tú tienes adentro, de todas esas malandrinadas que tenés adentro, de todas esas malas mañas que tenés adentro, la concupiscencia es eso, tus deseos, ¿sí? Sino que cada uno de su formación interna es atraído y seducido. Aquí todo lo contrario, lo primero, ahí no dice perfección, ahí no dice gozo, ahí no dice todas esas palabras que son frutos del Espíritu. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo, ¿verdad? Sino que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da con el pecado.
y el pecado siendo consumado, dando la muerte. ¿Entienden? Peor en esta clase de vida, peor en este estado cuando tú mismo. Ese es el contexto nuestro. Amén. Ya se va Dios. Entonces, gracias a Dios porque nuestra vida no obra la justicia de Dios. Bueno, dale un aplauso al Señor por eso. Mire, de verdad, yo doy gracias a Dios porque bajo esa circunstancia Él no me hace caso. Yo tengo que me orar en mi vida, no, pero Señor, por favor. Si fuera aunque sea un poquito, empujado un poquito, Señor, echarme la mano. No, Señor, no. Esto es un beneficio, es una seguridad porque era Dios, porque Dios me sostuvo. Porque si tú fueras Dios me guarde, con Dios me libre. ¿Ah? Entonces, hermano, el contexto es ese. La ira no obra la justicia de Dios. Tu ira no la obra. Amén. Miren, la ira está determinada como un pecado capital, cabeza del resentimiento, es un pecado consecuente. La venganza es un pecado consecuente. El odio es un pecado consecuente. Y el llanto es un pecado que resulta de Dios. Por eso que la ira está entre los pecados capitales, como los pecados principales que generan el otro tipo de pecado. Es decir, la ira trae como consecuencia la agresión, etc. Entonces, así las cosas, quiero aclararte un concepto aplicado a tu realidad. La ley del talón no la aplicamos. Está aquí. ¿Sabes cuál es la ley del talón? Ojo por ojo. Esa es la ley del talón. Miren, analizándola, no era mala. De veras, no era mala esa ley. ¿Saben por qué hacía esa ley? Lo que esa ley decía era como nivelar o ser congruente el daño con la sentencia. Ese era el objetivo. O sea, que si yo vengo y le pego una patada, esto no puede agarrar balazo. Pues. Es que no o sea, la ley del talón era, ok, vos me pegas una patada, yo te pego una patada igual. O sea, es similar. ¿Saben cuál es el problema? Que eso era determinado para la autoridad. Él o ella podía ejercer ese desquite. Pero el problema es que el hombre se atribuye ese desquite. Amén. Entonces, por eso Dios vino. Y busque usted que el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Que vamos a terminar. San Mateo, capítulo 5. ¿38? Me dejo camino. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Señor, esa es la ley del talón. Yo te hago lo que me deseas. ¿Me das una patada? Te doy una patada. ¿Me das un poco rojo? Te doy un poco rojo. ¿Sí? Pero la autoridad hay que aplicarla, no es lo mismo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte al pecho y quitarte la túnica, déjale también la cama. Y a quien quiera que te obligue a llevar carga como una mía, ve como entonces. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo produce. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan.
¿Para qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir un sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ira, la venganza, no aplica. Que hayan hecho lo que hayan hecho, no tenés derecho según esto. Ni la ley del hombre también te da derecho de vos tocar la justicia. No por eso. Mi hermano me robó, sí. Entonces yo voy a ocupar la ley del talión, ojo por ojo, te voy a robar. Por eso te voy a meter a vos y al que te robó. El mismo delito. Sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Y la venganza no es que tú te lo puedes ejercer. Por eso hay muchos problemas. Por eso el Señor vino a decir, oíste lo que Dios prometió. No, Señor. La venganza no es permitida. Yo vengo a abolir la venganza. Es más, en lugar de la venganza, yo le doy otra cosa. Que es que hay más terrible. Toda la otra mejilla. ¿Sabe cómo toda la herida? ¿Sabe cómo? Una respuesta pequeña. Sácale usted sencillo con un cable. Proverbios 15:1 lo dice. La blanda respuesta aplaca, apaga, disminuye